Entrevista de hoy llega a ustedes gracias a Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Jorge Muebles, Constructora Sara Amelia, Jay Promociones, Charlie Muebles, Makeup Artist, Ayuntamiento de Santo Domingo Este, Chihuilcha Cabanas, el concepto más moderno para que vista elegante, y Estética LIK. ¡Ey! Tremenda introducción. Ese himno nos eleva a otro nivel, a otra postura de la historia, donde el hombre dominicano, el soldado valiente, se tiró y ofrendó su vida, su sangre, su valentía a nombre de la República Dominicana, que en esos tiempos libraba una lucha total y desgarradora por poner en alto la bandera tricolor y el escudo dominicano. Dale, Carlos. Oh, pero eso nos da fácil, don Cibao. Señores, buenos días una vez más. Y la verdad que hoy nos sentimos sumamente, altamente más bien, honrados y prestigiados con la presencia en este día de una figura que merece toda nuestra admiración, respeto y agradecimiento por su esfuerzo y dedicación para la preservación de la democracia en la República Dominicana. Con nosotros, Rafael Fafa Taveras. ¡Eso! Bienvenido, Fafa. Un placer tenerlo por acá. Gracias a ustedes. Yo disfruto mucho cuando veo programas espontáneos que traducen un cierto sentimiento. Y más aquí que cuando llegué, Wilson cogió y me entregó sus versos. De una vez. Como una muestra de que él tiene el coraje de ser poeta. Sí. Y además comentarista, que no es fácil, No. ¿oíste? En una inventando lo que quiera y en el otro tratando de recordar lo que pasa. Pero él da para los dos. Es un para hombre poeta y completo, periodista. es un hombre completo, sin dudas. Fafa, qué placer tenerle aquí en esta mañana de hoy con nosotros, a propósito de esta fecha tan memorable para el país, lo que fue la Revolución de Abril. Con usted hay que hablar tantos temas antes y sobre todo nos gusta que nuestros invitados siempre compartan sus orígenes para que el pueblo conozca más a la figura que nos acompaña hoy. ¿De dónde es Fafa Taveras y cómo se introduce en la vida política dominicana? Yo estoy trabajando mis memorias ahora y he podido manejar mi origen. Yo fui una creación de mis abuelos, que me amaron. Qué bueno. A los 2 meses de nacido se apropiaron de mí. Mi abuela era una vieja creyente que quería que yo fuera sacerdote. Oh, Pero mi abuelo era un supersticioso. Y mi primera lección fue la convivencia con 2 criterios tan distintos de la vida como tenían mis abuelos. Y con esa visión yo compartí entonces todo el esfuerzo de vivir en este país. Acompañaba a mi abuelo de madrugada rumbo a una carnicería que compró cuando el centenario, que fue el tiempo que se combinó con la mayor miseria que ha tenido el país, junto al mejor recuerdo, que era el de la independencia. wow. Yo viví con él y compartí de tal grado su relación que un día temprano, yendo para esa carnicería, era de madrugada que salíamos, Clavellina, una perrita, él y yo, me dio un zapato colgando en la cabeza. Abuelo, aquí hay un muerto. Me dio y él me cogió y me pasó al otro lado y dice, aquí dicen que salen los muertos. Pero no, no es que dicen, es que me dio en la cabeza. Dice, no, eso es un problema. El hecho es que salimos más temprano de regreso y cuando llegamos a la ciudad
llegó entonces a la casa. Él era el sombrerero en una época en que el sombrero valía más que los zapatos. Sí, sí. Y allá iba todo el mundo. Llegó un señor bien vestido, con zapatos, con sombrero, con ropa, y dice: señor, vengo aquí porque me han dicho que usted tiene una relación con más gente que cualquier otra actividad que pasa por aquí. Porque además los hijos de él, que eran mis tíos, tenían al lado de la sombrería una sastrería. En ese tiempo los oficios eran la vida. Correcto. Y cuando ese hombre llega y le dice a mi abuelo: vine aquí con una inmensa angustia. Yo tengo un hijo que se me ha desaparecido. Tengo 3 días buscándolo y en ninguna parte lo encuentro, y vine aquí a ver si usted me ayuda a verlo. Y mi abuelo me agarró la mano y me apretó en una época donde eso era un indicador: no te metas. Exacto. Un mensaje. Y le dijo: ¿y por qué usted está preocupado? Oh, pues tengo 3 días y noches donde está mi muchacho y yo no sé lo que ha pasado con él, si me lo han secuestrado y se murió. Usted no tiene razón para el dolor ni para la angustia, le dijo mi abuelo. Tenemos un gobierno que garantiza la vida. ¿Por qué usted tiene temor? Y el hombre cogió y abrazó a mi abuelo. Le agradezco que usted me dé un consuelo con esta respuesta. Y cuando él se va, abuelo, ¿y por qué tú le dijiste eso a ese hombre? Y él me coge por la cintura y me pone sobre la mesa. Dice: es verdad que tuviste a un ahorcado, pero ese señor no es el padre de ese muerto. Ese es un policía. A ver lo que yo digo. Okay. Pequeño recibí la primera lección Wow, de la mire qué vida. bien. Increíble. Desde entonces ya estaba No, y enviándole seguí mensajes. por ese camino. Mi abuela me quiso hacer sacerdote y me llevó a la iglesia cuando tenía como 10 años. Quería que yo fuera monaguillo. Y el padre se llamaba Cecilio Martínez, era un español agustino, Sí. y ella era una beata muy reconocida en todos los ámbitos. Ah, tú quieres que tu nieto sea monaguillo porque quiere empujarlo, pues tráemelo. Y cuando me llevó allá, el padre sacó una hojita doble, 8 paginitas en latín, de lo que tenía que ser el conocimiento del monaguillo para responder en esa época, que era en latín, al padre en la misa. Cuando él se aprenda esto, tú me lo traes. Y yo me puse loco en la tarde y en la noche y le digo a mi abuela al otro día: abuela, me aprendí el librito. ¿Cómo va a ser? Dice: sí. Y ella cogió y me llevó a donde el cura se sorprende. Me hace un examen y ve que yo le respondo. Me dice: pero esto es insólito. Óyeme una cosa. Yo voy para La Loma, que era un turno, iban por Ojo de Agua, Montellano, El Almendro, y salían por Villa Trina, iba a la iglesia periódicamente a hacer esos recorridos. ¿Tú te atreves a irte conmigo para ese tuyo? Feliz, y mi abuela más todavía, para que tú me ayudes. Mi abuela cogió, compró una telita, me hizo tejida a mano una pijamita. Qué bien. Y cuando yo saco mi pijama en la noche, cuando llego con el cura a Los Cacaos, me dice: oh, él estaba en calzoncillo. Y él dice: mi abuela. Y dice: ah, tu abuela. Y ella te puso a ti en este camino. Y me dijo allá: ¿tú te sabes los misterios del Santo Rosario? Y yo: sí, señor, yo me sé lo glorioso, lo gozoso. Y desde ese punto de vista, normalmente los rezo con mi abuela. Y me dijo: ¿tú te atreves a ir esta noche a la capilla a rezar el rosario? Y yo no, feliz yo como muchacho. Claro. Porque este viaje de un mulo que era que se hacía, me tiene desbaratada la espalda. Yo no puedo ir hoy a rezar. Si tú puedes ir, me hace un gran servicio. Y entonces buscó un librito, me leyó un parrafito y me dijo: después que tú termines de rezar el rosario, tú le lees este parrafito. Y cuando le lees este párrafo, tú haces este comentario. Me leyó 3 párrafos, me hizo 3 comentarios y me pidió que cuando yo terminara de rezar, asumiera frente a la gente. Ok, una gran Y yo responsabilidad. llegué, Oh,
le dije a las viejas que estaban ahí, el padre no puede venir y me mandó a mí para que yo rete el rosario. Ay, ay, ay. Como español, él tenía una forma de pronunciamiento que no era tan perceptible para la gente, pero conmigo era más fácil de entender. Entonces, yo comencé a rezar rosario y cuando terminé me sabía la letanía también en latín y yo saco un libro y le leo un párrafo y le hago un comentario 3 veces, esas viejas se pusieron locas. Este es el hombre. Y entonces, de hecho, estas 2 experiencias las cuento porque son mi punto de partida para sentirme un activista seguro, Correcto. un luchador fresco y atrevido por esa enseñanza del origen de mi vida que me dieron mis abuelos. Interesante. Tanto en la creencia para saber lo que era temer a un agente policial y en el otro para creer que el camino de Dios también estaba lleno de frescura. Entonces fueron mis formaciones. Qué bueno, don Cibao. Estamos hablando de un hombre que ahorita, cuando vayamos a contar la historia en la parte política, antitrujillista y demás, hay una diferencia enorme. Sin embargo, ese inicio de la vida le permitió prepararse para justamente la segunda etapa de su vida, que la vamos a ver ahora. Exacto. Don Fafa, en medio de tanto ajetreo revolucionario, de protesta, de empoderarse de causas sociales por la vida, por la patria, como ¿cuántas veces llegó a estar amenazada su vida? Yo te quiero contar, para que veas la espontaneidad con la que yo asumí la vida, Sí. que siendo monaguillo, llegó Trujillo a Salcedo y él visitaba las provincias. Salcedo era parte de la provincia de Payá de Moca en esa época. Ok. Y yo estaba en el altar y la iglesia estaba repleta de todos los seguidores del jefe y el jefe ahí. Y yo era un fanático del béisbol. A tal grado que el equipo de Salcedo me llevaba para que yo le hiciera un resumito para ellos mandar A los al periódicos. periódico la nota. Yo era un palomito. Y cuando yo veo al jefe ahí me sale un instinto y le voceo, Trujillo, aquí no hay play. Y él se voltea y dice, ¿quién fue que dijo eso? Ay, Y uno que está ahí, ese peluito que está ahí. Ay, 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 ay. Y cuando me señalaron, yo salí corriendo. Tumbé como 10 o 15 gente y la gente riéndose de ese fresquito muchacho. Sábado. Y el lunes llegaron a la escuela una delegación de la Dirección de Deportes que le buscaran el muchacho que le dijo a Trujillo que no había play. Ay, 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 ay. Y fueron y me sacaron con miedo y me llevaron. Nosotros somos de la Dirección de Deportes y te traímos esto que te manda el jefe. Un bate con todos los guantes puestos y 2 pelotas. Wow. Pero señor, yo no le pedí a Trujillo un equipo, fue el play que le pedí. Mire, muchacho, el carajo, cállese y coja eso. Es decir, pinto esto, porque a mí me acompañó siempre la frescura y la espontaneidad. atrevimiento, claro. Wow. Y era, de hecho, eso ha sido el camino de mi vida. Nunca me ha amedrentado nada. Por eso el compromiso político conmigo tiene un valor. Y es que mi iglesia, mi padre, mis abuelos me formaron en una referencia a la verdad, a no ocultar nada. Y luego otro hecho. Las hermanas Mirabal nacieron en Salcedo. Correcto. Y yo llego a la universidad en 1958, precisamente el año en que Minerva está saliendo de la universidad. Tenía relaciones con 2 estudiantes que eran parientes de ellos. Uno se llamaba Ezequiel González, que era hijo de una hermana de la mamá de Minerva, y el otro se llamaba Pachico González, que era sobrino de Pedrito, el esposo de Patria. Y con ellos 3, cuando se produce la victoria de Fidel, se creó un sentimiento en el país que además el hecho de que Batista cogió para acá, lo tenía muy presente y referido. Y uno oyendo cómo cogían a los calieses, los fusilaban. Y dice, oye, pero esto es insólito. Entonces Minerva, que tenía una gran influencia con nosotros, fue capaz del día 6 de enero de 1959, a 5 días de la victoria de Fidel, en la casa de Yuyo de Alessandro, que la mamá de Yuyo era hermana y padre de Manolo Tavares, Okay. se reúnen ese día, Día de Reyes, y Minerva dice ahí, carajo,
Los cubanos han dado una demostración de vergüenza con un tiranicidio que está aquí huyendo y nosotros no tenemos justificación para tener durante 30 años, como si no le interesara a nadie. Y la mamá de Manolo, la hermana de Manolo, dijo, Minerva, ten cuidado, que la mujer de Yuyo, su hijo, es hermana de la mujer de Ramos. Exacto, eran cuñadas. Ten cuidado. El hecho es que eso fue el inicio para que esa mujer desarrollara una ofensiva para transmitirle a la gente, y a nosotros tres ella nos convirtió en cierta medida en sus muchachos demandados. Y ella, en vista de mi vínculo con la iglesia, me pidió, tú tienes que trabajar entre cura y seminarista para que nos ayude a que se cree y se desarrolle esta idea de que hay que enfrentar a Trujillo ahora. Y por ese camino yo caigo preso en el 60. Pero yo fui de los últimos que cogieron preso porque la prisión comenzó el día 10 en un acto que se hizo en una finca de Mao, donde un señor llamado Charlie Bogart tenía su casa, y ahí se reunieron a iniciativa de Minerva representantes de todo el país de la lucha clandestina. Porque ella decía, nosotros existimos pero no tenemos un nombre. Y entonces ella propuso que se dijera el movimiento clandestino, 14 de junio. A las 10 Y de que ella. además asumamos el programa que ellos trajeron de 5 puntos, porque nosotros tenemos que ser la continuidad. Ah, pero mira qué Y interesante. para darle paso a eso, vamos a coger una dirección. Por su influencia, cogieron al esposo de ella, Manolo Tavares. No, sí, correcto. Leandro Guzmán, que era el esposo de María Teresa, lo hicieron un tesorero. Y a Pipe Faxas lo hicieron secretario general y distribuyeron delegaciones para ir a cada región del país. Yo estuve profundamente compenetrado con eso porque éramos nosotros tres muchachos demandados de Minerva. Entonces, cuando yo les cuento a ustedes cómo fueron mis abuelos, y este caso es lo que explica que yo participara activamente, que jugué un buen papel en ese movimiento clandestino, y que cuando me detuvieron el 28 de enero, comenzaron el día 10, pero a mí me agarraron, yo estaba sacando de sitio, cuando me cogen, me dan una pela como a todo el que llevaba. Quítese la ropa, carajo, muchacho de mierda. Me pusieron una esposa ¿Qué edad tenía usted? y le dijeron 18, 19 años tenía yo, 19 años Sí, cumplidos. pues, Le dijeron entonces al tigre, atiéndame a ese maldito muchacho y cuénteme los golpes que le den. Uno por delante y otro por detrás. Uno por delante con un alambre tejido en 3 negro y otro con un huevo de toro. El de adelante del alambre era que me daba... Comenzaron a contar por una petición que le hizo César Rodríguez Villeta, que está vivo, que era de los agentes de allá, que vive como por Monte Plata, por ahí. Y contando, yo recuerdo que cuando dijeron 51, me tumbaron. Wow. Yo caí al suelo, bajo la conmoción, pero sobre todo lleno de sangre por la ruptura del pecho. Y fui a la llave, abrí la llave, para quitarme de encima la inmensa tensión y el polvo. Y cuando estaba ahí, el que me dio más duro, el que tenía los alambres en la mano, fue y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Y por lo tanto, yo no tengo nada personal con usted. Pero entienda una cosa, este es mi trabajo. Sí, exacto. Y mi reacción ahí espontánea fue subir las esposas puestas y decir, coño, hasta el verdugo es una víctima. Y eso me creó un sentimiento que yo no dejo de reconocerlo, de no tener odio ni rencor ni siquiera con los que me maltrataban, porque los veía a ellos como un instrumento Una del víctima desorden también. y no Así como es. un problema de voluntad. Entonces, para mí, esas fueron fortalezas, la experiencia de mis abuelos y esta experiencia de la cárcel y la influencia de Minerva de tal grado Sí. que cuando matan a Minerva, se creó una conmoción en el país, y cuando matan después a Trujillo, mis compañeros regresaron a la universidad porque éramos universitarios. Y yo decidí no regresar a estudiar.
en el segundo curso de Derecho, sino seguir el camino de esas mujeres. Y por eso he estado dedicado absolutamente a la política desde entonces, sin poner en primer plano ningún problema personal. Qué bien, señores, estamos conversando con Rafael Fafa Taveras para que esta nueva generación conozca la historia de un hombre que lo ha dado todo por la patria, combatiente antitrujillista y posteriormente tuvo una gran participación en la Guerra de Abril, que vamos a ver dentro de un momentito. Pero antes, Fafa, quiero preguntarle, recientemente el presidente Donald Trump desclasificó una cantidad importante de documentos, entre ellos el que tiene que ver con el tema de las hermanas Mirabal. Se han construido una serie de hipótesis en el país sobre las causas o no, que si fue Trujillo o no responsable de la muerte de las hermanas Mirabal, o que se obedecen a otros temas, como que si la CIA utilizó ese acontecimiento para culpar a Trujillo y llevarlo entonces para promover y adelantar la caída del régimen. Eso es una mentira de los cómplices de la dictadura, de los que aún con 30 años de crimen quisieran presentar a Trujillo como si fuera otra cosa. Y yo les digo a la gente que en 1949 Minerva nació en el 26, en el 49, 36, 46, tenía 23 años. Y el jefe usaba su función para invitar por provincia a las principales familias a un encuentro en la casa de la Caoba, que todavía está en San Cristóbal, que era un sitio ideal de él. Correcto. En ese año del 49, el gobernador de Moca era Antonio de la Maza, y él fue a la casa del papá de Minerva a decirle, el jefe invitaba a esa honorable familia a ese encuentro. Y cuando llegó se encontraron que las mesas estaban puestas por pueblo y por apellido. Minerva llegó con sus hermanas y llegó con el papá de Jaime, que llamaba Jaime David. Jaimito Fernández, que era un chofer y que era muy activo, era de una familia histórica del pueblo, y la sentaron en la primera mesa que había ahí. Y cuando se reunió todo el mundo y iba a comenzar el acto con la música, Moya Alonso, que era un embajador que tenía muchas relaciones, fue a la mesa y le dijo, Minerva, quiero que me acompañe para que tú y yo iniciemos el baile. Okay. La cogió por una mano y no la puso a bailar, sino que fue directamente donde el jefe. Excelencia, le traje esta estrella a la provincia. Trujillo se paró, cogió y abrazó a Minerva y ella me contó. Y cuando Trujillo coge y me aprieta, yo le hago resistencia. Y él reacciona y me dice, ¿a usted no le gusta mi política? Y yo le dije, no, jefe, no me gusta su política. Y entonces él se echó para atrás y me dijo, ¿y si yo le mando 4 oficiales para que la convenzan? Y ella me dice, y yo riéndome tranquilamente, le dije, jefe, ¿y si yo los convenzo a ellos? Y el jefe cogió, la maldijo y la mandó al carajo. Wow. Y la devolvió. Tú no podías salir hasta que Trujillo no iba a una fiesta, pero cuando se paró el tumulto a bailar, entonces se fueron, porque Jaimito era un buen chofer. Cuando Trujillo se da cuenta de que le dicen que se fueron las Mirabal, antes de él salir, dijo, llamen a la cumbre, que era el punto de control del Cibao con la capital. Cuando llevaron a la cumbre, en una época donde el teléfono era un instrumento muy poco común, Claro, claro. Excelencia, dicen en la cumbre que ese carro pasó por allá. Se quedó lamentando, ¿cómo la dejaron salir? ¿Qué pasó con el descuido de la gente? Y al poquito le dice, llamen a la policía de Salcedo. Y cuando llamaron a la policía de Salcedo, le dijeron allá, ese carro también pasó por acá. Eso no era fácil. Y al otro día amaneció Jodiagua ocupada militarmente y se llevaron presos a los padres de Minerva y a ella para la capital. 1949. Correcto. Entonces, al papá lo llevaron desnudo a la fortaleza Osama, que era un centro ahí de persecución estatal y policial. Y a Minerva y su madre la llevaron a un hotelito que no existe, que estuvo frente al Parque Independencia, que se llamaba el Hotel Presidente. Okay. Y le dijeron a la gente, ni visita ni salida,
y la dejaron ahí. Es una forma de prisión. Claro. Como al mes y medio de estar ahí, o a los 2 meses, se aparece allá Virgilio Trujillo, un hermano del jefe, el que tenía más relaciones con la gente. Dice, yo vengo aquí por un encargo de mi hermano, para que mañana se preparen para llevar la muchacha al hotel para que resolvamos este problema con mi hermano. Efectivamente, al otro día, la mamá de Minerva está vestida con una cartera, esperando que venga a buscar a Minerva para ir con ella. Y cuando llega Virgilio al día siguiente, ella coge y se pone, y dice, vámonos, y ella dice, no, doña, usted no, es a ella sola. Y la vieja cogió a Minerva con las manos hacia atrás y fue y se paró en la ventana que daba a la calle. Nosotros preferimos tirarnos de aquí si usted nos permite que yo acompañe a mi hija. Una muestra de la raíz familiar Claro, que tenía claro, esta eso muchacha. iba a decir. Y él se espantó y se fue. Pero al otro día pusieron en libertad a Minerva y a su padre y regresó a Ojo de Agua. Yo cuento eso para que se sepa que había una determinación personal de Trujillo que tenía historia, que con esa visión del jefe dueño de todo, estaba seducida por la belleza de Minerva. Claro, claro. Entonces, cuando estas mujeres aparecen además conspirando con él en un grado, pero ven acá. multiplicó el rencor de parte de él. Un desafío. El que me habla pendejada diciendo que eso lo hizo otro está en el limbo. Trujillo no tenía ninguna sensibilidad ni ningún poder. Era un hombre criminal en el fondo, porque hay que saber lo que es mandar a matar 3 mujeres a palo para tirarle de un vehículo y decir que fue un accidente. Así es. Había que ser un perro para hacer eso. Wow. Y eso no es verdad que lo podía hacer nadie en la era de Trujillo, usando al servicio de inteligencia. Correcto. No, Trujillo fue el asesino de la... Ahí está aclarado por Fafa Taveras. Don Fafa, luego del ajusticiamiento de Trujillo, ¿no sufrieron ustedes persecuciones, amenazas, incautación de su derecho ciudadano? No, cuando mataron a Trujillo, la concentración del poder fue en lo que estaban asociados al hecho de la muerte del jefe. Terminaron matando a Juan Tomás, a Antonio, cogiendo un paquete de prisioneros. Y cuando Rafi se fue, meses después de matar al jefe, los mató a los que estaban presos, a todos. Decía, así. Pero eso fue un respiro para todos los que habíamos sido víctimas, Correcto. que entendíamos que se abría una posibilidad. Y lo del movimiento clandestino, que sobrevivimos, porque a muchos lo mataron en el tiempo de la cárcel, incluso a muchos de mis amigos lo mataron. Yo conocí a un Luis Ramón Peña González, era un seminarista de la Romana que yo fui a buscar allá porque me dijeron locura, que era un activista muy dinámico, lo llevé a mi campo. Y yo fui a buscar a Papilín, como le decíamos nosotros. Y a uno de Moca, Marién García, que era también seminarista y que lo mataron a los dos en la 40 y estuvieron conmigo presos. Independientemente de lo que se quedaron en la vida en la cárcel, que lo mataron allá, los que habíamos sobrevivido nos pusieron en libertad antes de matar a Trujillo y a las mujeres, porque Minerva estuvo presa en el 60, ella y María Teresa. Una mujer de Salcedo llamada Fe Ortega, que era odontóloga, y una mujer que está viva todavía llamada Tomasina Cabral, que era una recién graduada de arquitecta y un cuerpo muy lindo. Una doctora de la capital y una apellida Morales desde Puerto Plata, 7 mujeres. Y de esas 7 mujeres, entonces había Dulce Tejada de Macorís, 4 eran de Salcedo, que era el impacto de lo que... Esas mujeres terminaron, a pesar de que a una de ellas le dieron un trato especial. Con Minerva ellos discutieron mucho, pero la respetaron estando en la cárcel. Correcto. Pero cuando llegó a esta, que yo me refiero que está viva, era una linda mujer de mi pueblo, 25 años, con un cuerpo seductor y recién graduada, y llegó esa mujer
de madrugada y la llevan presa allá. Y Candito Torres, que era un perro de los jefes de Trujillo, la ve y le dice, mire, cuero viejo, coño, quítese la ropa. Y esa muchacha se quedó, ella sabía lo que estaba pasando, sin quejarse ni decir nada. Y él le repitió otra vez, mire, carajo, quítese la ropa. Ella no respondió, entonces él sacó la bayoneta, fue y le cogió la blusa, que era una vaina entera, y con la punta de la bayoneta le cortó el frente, entonces fue y se la quitó por atrás. Y con los brasier puestos y el pantalón, mire, coño, quítese la ropa, le dijo. Y la muchacha no le respondió ni dijo nada. Y él fue y hizo lo mismo con el pantalón. Llamó, le puso, le quitó por adelante y por detrás. Y él fue y le quitó los dos panties. La dejó en brasier y en panty a la muchacha. Que era un cuerpo deslumbrante. Y todos esos virus estaban ahí mirando. Y algunos combatientes que tenían fuera estaban viendo el episodio. Y cuando la vio con brasier y con panty, a lo mejor tú quieres que te soben, tú eres un cuero viejo, coño, quítate la ropa. La muchacha no respondió, ni se quejó, ni dijo nada. Y él fue y le arrebató el brasier y la dejó con los senos afuera. Y entonces, al dejarla así solo con los panties, ¿qué tú quieres? ¿Que yo te quite? Termine de desnudarte. Carajo, quítate lo que te queda. Ella no respondió, ni dijo nada, ni yo, y él fue y le quitó los panties. Silencio. Y cuando vieron a esa muchacha desnuda, que había tenido el coraje de no quejarse, ni una lágrima, ni una queja ahí, con un tratamiento así, uno dijo, lleven ese cuero, coño, y tránguenlo. Y esa muchacha desnuda pasó por el patio de la 40 hacia otra celda. Es la única que está viva. Por eso yo insisto en contar la experiencia. Y era una muestra del tipo de mujer, coño, que nosotros teníamos con la Mirabal. Que no solo eran ella. Había una determinación y un coraje insólito en su época. A todas estas mujeres no soltaron. Minerva la soltaron a ella y a todas. Pero entonces dejaron a los maridos de Minerva presos. Exacto. Y cogieron a Manolo, a Leandro Guzmán y a Pedrito González, que eran los tres maridos De la Mirabal. de las Mirabal, y lo llevaron de la capital a Salcedo, a la fortaleza, diciendo que ellos lo llevaban allá por un encargo del jefe para que estuvieran cerca de su familia. Felices para que yo pudiera ir todos los días. Sí. Mira, al segundo sábado se lo sacaron, desafiaron a Puerto Plata. Y cuando llegaron a Puerto Plata, estoy diciendo, oye, es insólito. Entonces la directora de la escuela de Salcedo, que era mi vecina y era mi amiga, compañera de Minerva, llamada María Teresa Brito, le decían Chachita, fue a ver a Minerva, porque eran compañeros, el día en que Minerva la mataron. Fue a verla a su casa. Y ese día se encontró Minerva con un problema. El chofer de ella era un maldito primo mío, que ante la ola del anuncio no fue para llevarla ese día. Y Minerva salió para la calle, a donde un vecino, René, qué sé yo qué se llamaba, a plantear que tenía un problema, que tenía que irse para Puerto Plata, pero que el chofer no había llegado. Y ahí es que Rufino de la Cruz le dice, no se preocupe, que yo le resuelvo ese problema. Rufino. No estaba previsto que él fuera el chofer. Que él no era el chofer de ella. Exacto, fue una Es casualidad. un hombre que era solidario, porque él era también un clandestino, y dijo eso. Y entonces llegó la mujer, a la que yo hago referencia, en Chachita, donde Minerva dice, yo me estoy yendo para Puerto Plata. Y ella le dijo, yo vine aquí a decirte una cosa. No por tu madre, a decirte que no sigas yendo a Puerto Plata. Que te mude para que tú vayas de un sitio directamente a la fortaleza, porque para todo el mundo, traerlo aquí y llevarlo tan rápido es para matar y decir que fue un accidente, le dijo ella. Increíble, ¿eh? Y Minerva le respondió, Chachita, no te preocupes, que nuestros hijos, como otros tantos huérfanos, encontrarán quien los críe. ¿Qué te dice el coraje y la determinación de esa maldita mujer? Sin duda, los señores. Y es el día que la mataron. La figura de Entonces, Minerva. yo vengo de esa matriz
Y por eso yo pude optar la decisión de dejar de lado cualquier cosa que representara mi destino para seguir en la política y he estado vinculado ininterrumpidamente desde entonces. Eso es así, señores. La verdad es que con don Fafa hay tantos temas que tratar, el tiempo avanza y definitivamente esta será la primera de otras invitaciones que le vamos a hacer porque hay muchos temas que tratar. Sin embargo, es interesante que hablemos un poquito de lo que fue la revuelta de abril, la revolución de abril y su participación, ya que usted tuvo el coraje y la determinación de secuestrar o de quitarle a las fuerzas un tanque de guerra y ponerlo a la disposición de la causa. Cuéntenos un poquito de esa historia. Francis Camaño era el jefe de los cascos blancos. Así es. Y los cascos blancos eran la unidad represiva general de la policía. Correcto. Y como yo era el hombre secretario de prensa y propaganda del 14, cogido en una asamblea después de la muerte de Trujillo, y el local del 14 se puso en el Conde esquina Hosto, un día 26 de julio de 1963, llegó Francis con 2 vehículos llenos de policía y lo puso en el frente del local de nosotros. Y cuando yo veo eso, como yo era el de la propaganda, tuve que bajar. Coronel, ¿y por qué pasa con esto? Dice, tienen 3 minutos para que me calle esa bocina. Estábamos hablando del hecho de Fidel y conmemorando el día. Y yo seguía hablando. Me dice, mire señor, tiene 2 minutos para que me cambie eso. Y yo seguía hablando. Y cuando me dijo, tiene 1 minuto, yo salí corriendo. Subí arriba y él comenzó a disparar y acá tumbaron la bocina. Wow. Y con lo que estaban adentro nos fuimos por la parte de atrás del local. Es decir, Francis y yo teníamos una herencia de contradicciones de ese tipo. Correcto. Pero viene y explota la guerra. Yo escuché en la Caracas 110, en la casa donde vivía con unos tíos míos y mi abuelo, cuando él en el programa que tenía el PRM de Tribuna Democrática, Peña Gómez hizo público que el capitán Taveras le había informado de que allá en el comando se había presentado una situación y mencionó el nombre de otros oficiales que se habían levantado reclamando el regreso al poder del gobierno que el pueblo se había dado porque habían tumbado a Bosch. Correcto. Entonces, yo escuché eso y ahí había un sargento que había salido de la fortaleza. ¡Qué vaina!, me dijo. Ahora iba a tener que devolverme. Está vivo y por eso yo lo recuerdo aquí a él, a ese sargento. El hecho real es que comenzamos todos nosotros a tener comunicación y se creó una comunicación para que al día siguiente nos reuniéramos los miembros de la dirección del 14 de junio. Yo había salido del país cuando, después que antes de tumbar a Bosch, y lo tumbaron dando yo en México rumbo a Cuba para ir a terminar mi estudio fuera, porque tuve un problema con Manolo Tavares acerca de lo que se estaba haciendo en el país. Yo no lo compartía. Ok. Tuvieron contradicciones. Yo era de la dirección y me encuentro que había una dirección paralela. Nosotros le decían ni que la infraestructura, que estaba ni que preparando la insurrección. Y yo lo descubro siendo de la dirección. Yo no acepto eso. Ok. Hice que convocara la dirección del 14 y yo perdí la reunión 7-6. 3 de los que estaban ahí, Jimmy Durán, que está vivo, Doré Botello, que murió hace poco, y Sí. Hugo Toyo, que era un intelectual, que eran de la dirección, me dijeron, te acompañamos a ti. Y decidieron irse conmigo Del 14. en septiembre. Y estando en México que tumban a Bosch, y en La Habana, donde llegamos, después que tumbaron a Bosch, yo dije, yo no voy a estudiar. Me voy a preparar porque no hay vuelta floja de que ahora sí se va a pelear allá. Yo fui donde los cubanos y le dije, yo quiero que ustedes me entrenen. Los cubanos me dijeron, nosotros no entrenamos académicamente. Entrenarte a ti es tú meterte en el ejército y participar en las propias luchas contra todos los anticatristas para que aprendas en la guerra cómo es la cosa. ¿Está bien? Y yo tuve 12 meses en el ejército cubano y gracias a esa experiencia me formaron en lo que era la inteligencia política. Lucha de guerrilla. Me enseñaron a manejar un helicóptero y me enseñaron la artillería. Entonces, cuando explota la guerra, que yo he regresado aquí, yo tengo una formación que nadie sospecha. Exacto. Y cuando yo le contaba lo de Francis, el día 27 de abril, 3 días después del 24,
vino el embajador americano que no estaba aquí. Y llegó el hijo de puta y convocó a Francis y a Morilla Ortiz, al que era presidente de la Cámara de Diputados, que lo habían nombrado provisionalmente hasta llegar a vos presidente. Y le dijo a ellos en la embajada, Estados Unidos no puede permitir este desorden. Y yo vengo a decirle que puedo ayudarlo a que no tengan consecuencias, pero no lo aceptamos. Peña Gómez y él fueron y se asilaron. Y el embajador salió afuera y se encontró con Francis, con Montearachi, con un grupo de militares, sí, que como habían convocado a los políticos a la embajada, ellos fueron. Y el embajador le dijo a ellos lo que le dijo a aquellos. Miren, yo acabo de decirle a los dirigentes políticos que Estados Unidos no tolera esta insurrección, que hay que pararla, y lo más que yo puedo hacer es mediar para que ustedes no tengan muchas consecuencias. Francis me contó, porque nos encontramos el 27, me contó que cuando él oyó eso, sintió una sensación tan grande que se remangó. Okay. Ya, mira, maldito embajador, coño, yo prefiero ir a morir con honor al puente que aceptar tu transferencia. Wow. Y él salió a morirse con honor el 27. Y yo, que tenía formación y que ya estaba en lucha, tenía 5 grupos de 10, 14 armados y nos encontramos en el puente. Y en el puente, como el Cefa sabía lo que había hecho la embajada, creía que venía de robo, sí, venía con 9 tanques, venía. Nosotros lo vimos y entonces manejamos en forma tal que como ellos creían que no había resistencia, venían facilísimo y nosotros lo acabamos, le acabamos la infantería y le quitamos los tanques, al grado que yo me lleve uno para mi comando, sí, ahí. Pero el hecho real es que ese día pasó con tanta fuerza que en la noche yo fui a ver a Francis, que estaba cerca de nosotros, del comando que teníamos nosotros. Y cuando yo llegué le dijo una gente, coronel, aquí está Fafel del 14, que quiere verlo. Y él tenía presente la contradicción. Correcto. Él estaba de espaldas, se volvió y tenía un plato esmaltado en la mano, comiendo yuca con salchichón con la mano. Wow. Lo puso, nos abrazamos, oye, ahora es otra época. Claro, claro. Y me dijo él, tenemos que desarrollar ahora un proceso, me dijo Francis esa noche, de tomar la fortaleza, los policías que me dijeron que si nos aparecemos allá no nos van a hacer resistencia, pero antes hay que organizar la fortaleza Osama. Ah, qué bien. Nos vemos mañana. Y cuando él y yo nos vimos mañana para pensar en la fortaleza Osama, estábamos juntos cuando vimos a Lyndon Johnson una información que había decidido que 500 infantes de marines desembarcaran en el país para proteger la embajada ante la anarquía que se había creado en la ciudad. Coño, ahora hay con los yanquis, con más razón para acelerar que nos armemos. Y entonces, el día 29 fue para organizar esa fuerza y el día 30, Lora Fernández llegó con un tanque mandado para representar a Francis en el acuerdo que hicimos conmigo, pero el tanquista era un Cefa que estaba ahí con nosotros y cuando vino 2 aviones del Cefa y nos metrallaron creyendo que esto se había acabado, el tanquista se fue y dejó el tanque solo. Y es ahí donde yo le digo, no se preocupen, coño, que yo soy artillero. Y le disparo los primeros 2 cañonazos a la fortaleza y todo el personal que estaba afuera, la fortaleza se cae y un tanque tirándole, se rindieron. Claro, claro. Yo tuve que asumir incluso los primeros 5 días el control de casi 500 policías y llevarlos bajo mi responsabilidad porque la gente de Francia no tenía dónde meterlo. Es decir, así es como yo he hecho mi base en la propia guerra. Qué bueno, señores. Esta es la primera parte de esta entrevista porque son tantos los temas que aún persisten y van a quedar pendientes. Pero Don Cibao tiene también un cañón. Se lo va a tirar ahora. ¿Sí qué es eso? Hablar de Fafa Tavera, un hombre marca país que peleó de ahí a ahí en los tiempos de la era. Defendió nuestra bandera, nuestro suelo y nuestro honor. Con su sangre y su sudor abonó y también sembró. Y todo eso plantó con valentía y pudor. Una voz que no se calla a favor de los valores, el escudo y sus colores, que jamás tira la toalla. Porque Fafa no nos falla ni da su brazo a Toisei. A Trujillo y Balaguer los enfrentó sin tutía. Con Pipo de su hidalguía, la patria pudo crecer.
Eso, ¿qué le parece? Pero tienes que mandarme Pero eso. claro. De una vez. Manda mi número. Sí. Oye mi número ahí. Sí. Yo lo mando también a través de mí. 809 Sí. Perdón. Siga. 383 383 5040. 5040. Fafa, está ver en vivo. Envío, mire, Fafa, a nombre del programa también esta taza de recuerdo, como un invitado especial que ha sido usted para nosotros. Ay, 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 Para ay, que la ay, ponga allá en ay. su casa o en la No, oficina. la usaré. Eso es así. Qué Y bien, qué bien. estamos altamente agradecidos de su presencia en el día de hoy y recordarle a nuestros amigos televidentes que mañana pueden ver transmitida esta entrevista a las 8 de la noche aquí en TNI y también a partir del lunes en nuestro canal de YouTube, Deportes con Humor y Más. Suscríbete, activa la campanita y comparte. Estamos fascinados de esta entrevista de hoy con Don Fafa. Una cátedra. Y vamos a pedirle, vamos a comprometerlo para que regrese para la segunda parte. Más adelante. Claro. No, no hay problema. Yo tengo una voluntad de cooperación Qué bien. con los programas que oye la gente. Qué bueno, gracias. Porque hoy hay programas comerciales que son. Ay, sí. Pero yo supongo que ustedes lo oyen al pueblo. Ah, eso es así, Oye, eso es así. tío. Bueno, hasta la próxima, señores. Muchas gracias, Fafa. Pueblo dominicano, gracias. Mierda.